Desde el oriente hasta el oriente, desde Colombia hasta Uruguay. Del entorno y de su gente, muchas cosas por contar. De economía y deportes, y del onceno motilón. De la academia y la frontera, y de toda la región. Multientornos te ofrece variada información. Desde Cúcuta, Colombia, Juan Álvaro Picón. Muy buenas noches a los oyentes de Multientornos, el programa radial de los múltiples entornos. Multientornos es emitido desde Cúcuta, Colombia por Juan Álvaro Picón y es transmitido por radiocuervouruguay.com.oye los días sábados a las 6 de la tarde con repetición los domingos a las 5 p.m. hora de Colombia. Un saludo muy especial al gran Onofre Laborde, el hombre radio de Uruguay, a la señora Marina y a toda la familia Laborde que siempre se sintonizan Multientornos. El programa número 175 abordará varios temas del entorno económico. Bienvenidos a Multientornos. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Entorno económico. En entorno económico, queridos oyentes de Multientornos, en esta ocasión les traigo una nota del diario Portafolio, Diario de Economía y Negocios de Colombia, que titula OCDE advierte sobre desaceleración económica de Colombia mientras persiste incertidumbre y alto costo financiero. Según el organismo, el crecimiento bajaría a 2,4% en 2026 y a 2,1% en 2027 en un entorno menos favorable. Esta nota fue escrita por Lady Juliet Ruiz Clavijo, periodista Portafolio, y dice lo siguiente: la economía colombiana perderá impulso durante los próximos 2 años en medio de un entorno marcado por una inflación persistente, condiciones financieras más restrictivas y elevados niveles de incertidumbre que continúan frenando la inversión. Así lo advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que redujo las perspectivas de crecimiento para el país y alertó sobre los riesgos que enfrenta la actividad productiva en un escenario donde las tasas de interés permanecerían altas por más tiempo y las presiones fiscales siguen presentes. De acuerdo con las nuevas perspectivas económicas de la OCDE, el Producto Interno Bruto de Colombia crecería 2,4% en 2026 y se moderaría a 2,1% en 2027, después de haber registrado una expansión estimada del 2,6% en 2025. Abre comillas. Hemos realizado la baja en las proyecciones para Colombia de la actividad económica para los próximos años por 3 razones. En primer lugar, un punto de partida más débil desde el año pasado y el comienzo del 2026 ha sido bastante débil, lo que ha dejado un arrastre relevante hacia el resto del año. En segundo lugar, apenas inició el 2026, las expectativas de inflación aumentaron, lo que llevó a la política monetaria a ser más restrictiva con el impacto en la actividad económica. Y en tercer, está el conflicto de Medio Oriente que genera volatilidad, dijo Paula Garda, economista senior y jefa de la sección de Economía de Colombia y Perú de la OCDE. El organismo señala que la elevada inflación, el endurecimiento de las condiciones monetarias y la incertidumbre seguirán afectando las decisiones de inversión y moderarán el consumo de los hogares, 2 motores clave para el desempeño económico. La advertencia llega en un momento en que la economía colombiana enfrenta una combinación de factores internos y externos que han comenzado a limitar el dinamismo observado durante buena parte del año pasado. Aunque el país mantiene crecimiento positivo, la OCDE
considera que la expansión será más moderada a medida que las restricciones financieras y las presiones inflacionarias se consoliden. El informe destaca que la actividad económica ya comenzó a mostrar señales de desaceleración durante los primeros meses de 2026. Según la organización, el Producto Interno Bruto creció 2,2% interanual en el primer trimestre del año y avanzó 0,6% frente al trimestre anterior en cifras ajustadas estacionalmente, aunque el consumo final mantuvo una expansión del 3,4%, impulsado principalmente por el gasto público. La inversión continúa exhibiendo un comportamiento desigual. La OCDE observa que la formulación bruta de capital fijo aumentó 3,7% durante el primer trimestre, pero advierte que persisten debilidades importantes en sectores como construcción e infraestructura. A esto se suma un entorno empresarial más cauteloso frente al panorama económico y político. Según el documento, abre comillas, la confianza de las empresas y los consumidores se mantiene moderada, cierra comillas, reflejando el aumento de la inflación, el endurecimiento de las condiciones financieras y el incremento de la incertidumbre. El organismo también señala que las condiciones de inversión siguen siendo frágiles debido a los elevados costos de financiamiento y a la cautela que genera el actual ciclo electoral. Estas condiciones explican buena parte de la moderación prevista para los próximos años. La OCDE considera que el consumo privado comenzará a perder fuerza a medida que el impacto de los incrementos salariales sea compensado por una inflación más alta, un mercado laboral menos dinámico y mayores restricciones de crédito para hogares y empresas. La organización prevé además que la inversión continuará limitada por los altos costos financieros y la incertidumbre, factores que seguirán condicionando las decisiones de expansión empresarial y la ejecución de nuevos proyectos productivos. La nota continúa con otro subtítulo que dice: inflación alta y tasas de interés seguirán presionando la actividad económica. Uno de los principales elementos detrás de la desaceleración proyectada es el comportamiento de la inflación. El organismo advierte que las presiones inflacionarias volvieron a intensificarse durante los primeros meses de 2026, alejando nuevamente al país de la meta de estabilidad de los precios. La inflación alcanzó 5,7% en abril, mientras que la inflación subyacente llegó a 5,8%. Según la OCDE, el repunte responde al aumento de los costos laborales tras las sucesivas alzas del salario mínimo, la presencia de mecanismos de indexación, una política fiscal expansiva y el incremento de los precios de alimentos y energía. El informe también destaca que las expectativas inflacionarias continúan ubicándose por encima de la meta del 3%, situación que obliga a mantener una postura monetaria restrictiva. En este contexto, la organización considera que el Banco de la República deberá sostener tasas elevadas durante un periodo prolongado para garantizar que la inflación retome de forma sostenible a su objetivo. Abre comillas, la política monetaria debería seguir siendo restrictiva hasta que la inflación y sus expectativas sigan claramente una senda sostenida hacia la meta del 3%, cierra comillas, señala el documento. Bajo este escenario, la OCDE estima que la tasa de política monetaria aumentará hasta ubicarse alrededor del 12,75% durante el tercer trimestre de 2026 y permanecerá en ese nivel hasta mediados de 2027. Solo después de observar una trayectoria más consistente de reducción de la inflación, comenzaría una relajación gradual de las condiciones financieras. El organismo proyecta que la inflación aumentará durante 2026 impulsada por la persistencia de los incrementos en servicios,
los mecanismos de indexación, el aumento de los precios de la energía y los alimentos antes de comenzar a descender gradualmente desde principios de 2027. Continúa la nota con otro subtítulo denominado Incertidumbre fiscal y riesgos externos complican el panorama económico. La OCDE considera que además de los desafíos monetarios, Colombia enfrenta importantes retos fiscales que pueden afectar la confianza y las perspectivas de crecimiento de mediano plazo. El organismo advierte que la política fiscal continúa siendo expansiva tras la activación de la cláusula de escape y la suspensión de la regla fiscal en 2025. A su juicio, esta situación ha debilitado la credibilidad del marco fiscal y ha contribuido al aumento de las primas de riesgo soberano. Aunque se espera una reducción gradual del déficit fiscal durante el horizonte de proyección, la organización sostiene que el ajuste previsto resultaría insuficiente frente a las necesidades de estabilización de la deuda pública. En consecuencia, insiste en que el país requiere una estrategia de consolidación más ambiciosa y creíble para reconducir la deuda hacia su ancla de mediano plazo y establecer la confianza de inversionistas y mercados. La OCDE también identifica riesgos provenientes del entorno internacional. Entre ellos menciona una posible desaceleración de Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia, así como condiciones financieras globales más restrictivas que podrían intensificar las presiones sobre la tasa de cambio y el financiamiento externo. A esto se suman riesgos asociados a fenómenos climáticos como el Niño, que podrían generar nuevos choques sobre los precios de los alimentos y afectar el crecimiento económico. El organismo advierte que una inflación más persistente, retrasos en la consolidación fiscal o una menor demanda internacional podrían deteriorar aún más las perspectivas. Si bien el aumento de los precios del petróleo aportará temporalmente mayores ingresos por exportaciones y mejorará parcialmente la cuenta corriente durante 2026, la OCDE considera que el beneficio neto para la economía será limitado debido a los mayores costos asociados a combustibles, transporte, fertilizantes y mayores primas de riesgo. En conjunto, el panorama descrito por la organización muestra una economía que continuará creciendo pero a un ritmo más lento. La combinación de inflación elevada, tasas de interés altas, incertidumbre regulatoria, desafíos fiscales y condiciones financieras restrictivas configura un escenario en el que recuperar la confianza y estimular la inversión privada aparecen como factores determinantes para fortalecer el crecimiento de los próximos años. Fin de la nota. Tenés que escucharlo. Multientornos, el programa de Juan Álvaro Picón, desde Cúcuta, todos los sábados 20 horas de Argentina-Uruguay, 18 horas Colombia-Ecuador en radiocuervouruguay.com.uy. Somos uno. En entorno económico, queridos oyentes de Multientornos, traigo otra nota que nos dirige a la página de w.com. En español, Conflictos Oriente Medio, titulada Ni un acuerdo de paz con Irán resolverá la crisis energética. Nota realizada por Nick Martín el 3 de junio del 2026. Expertos advierten que la reapertura del estrecho de Hormuz y la reparación de la infraestructura podrían llevar meses o años. Amin Nasser, director ejecutivo de Saudi Aramco, el mayor proveedor de petróleo del Golfo, comunicó a los inversores el pasado mes de mayo que incluso si el estrecho de Hormuz reabriera de inmediato, el mercado tardaría meses en reequilibrarse. Si el cierre se prolongara tan solo una semana más, Nasser señaló que la normalización se extendería hasta 2027. Los precios de petróleo están aproximadamente un 30% por encima de los niveles anteriores a la guerra, lo que mantiene muy elevados los precios de la gasolina, el diésel y los fertilizantes. Estos costos impulsan la inflación mundial,
perturban las cadenas de suministro y encarecen los alimentos en todo el mundo. Posteriormente viene un subtítulo que dice: reapertura intermitente del estrecho de Hormuz. Una vez se alcance un acuerdo de paz, las compañías navieras deberán recuperar la confianza para enviar de nuevo a sus tripulaciones a la región del Golfo, aseguran los expertos. Esto podría requerir un periodo de observación de entre 30 y 45 días. También será necesario establecer medidas de seguridad, incluyendo patrullas navales internacionales, para proteger de cualquier ataque esporádico a los buques. Basta con un solo ataque a un buque para disuadir a la gran mayoría de ellos, comentó a DW Neil Crosby, jefe de investigación de la firma de inteligencia de mercado Sparta Commodities. Crosby agrega que las compañías navieras han compensado los ingresos provenientes del Golfo con otros trayectos, por lo que se preguntan por qué deberían molestarse en asumir el riesgo. Posteriormente viene otro subtítulo que se denomina Pruebas de seguridad retrasan recuperación de instalaciones. Los daños físicos a la infraestructura energética del Golfo supondrán otro retraso importante. Decenas de yacimientos petrolíferos, oleoductos, refinerías y plantas de gas natural licuado (GNL) fueron alcanzados por los ataques. Según la consultora Rystad Energy, los costos de reparación se estimaban en abril entre 25.000 y 58.000 millones de dólares. El más afectado es el gigantesco complejo de gas Lafan en Qatar, donde los ataques iraníes dejaron fuera del servicio el 17% de capacidad de GNL del país. Las autoridades cataríes han advertido que las reparaciones integrales en el lugar podrían tardar entre 3 y 5 años en completarse. Los productores de GNL también podrían pasar años resolviendo disputas contractuales relacionadas con entregas incumplidas. Según abogados consultados por SIP Global Platts, proveedor líder de referencias de precios para el sector energético y de materias primas, los retrasos acumulados podrían afectar los cronogramas de carga hasta bien entrado el año 2027. Otras instalaciones energéticas se enfrentan a semanas o meses de trabajo porque hay que realizar exhaustivas verificaciones de seguridad, también por las complicaciones derivadas de las prolongadas interrupciones en la producción y la escasez de piezas de repuesto que ya existía antes del estallido de la guerra. Las instalaciones del Golfo, que han permanecido inactivas desde marzo, han acumulado presión, escombros y posibles corrosiones, lo que exige inspecciones minuciosas y procesos de reactivación sumamente cautelosos para evitar accidentes. Posteriormente viene otro subtítulo que denomina Crisis energética se agrava a medida que se agotan reservas. Crosby señala un problema de inventario que podría surgir hacia el verano, destacando cómo otras partes del mercado petrolero mundial han estado proporcionando un alivio temporal ante la falta de suministro proveniente del Golfo. Desde que comenzó la guerra, Estados Unidos ha elevado su producción de petróleo a volúmenes récord, mientras que China ha recortado sus importaciones de crudo en 3,5 millones de barriles diarios, recurriendo en mayor medida a sus reservas estratégicas. Los miembros de la AIE también han hecho uso de sus reservas de petróleo. El director de la Agencia Internacional de la Energía, AIE, Fatih Birol, advirtió el pasado mes de mayo que si bien un excedente de petróleo previo a la guerra ayudó a absorber el impacto inicial, el mercado petrolero podría entrar en una zona roja en julio o agosto de 2026 debido al agotamiento de las existencias. Una vez que las existencias de petróleo, comiencen a agotarse,
La única solución serán precios más altos, ya que solo con precios más elevados se puede empezar a contener realmente la demanda, explica Crosby a DW. Asimismo, sugiere que los precios podrían duplicarse y advierte que esa evolución de la situación conduciría a una recesión global. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. En entorno económico, queridos oyentes de Multientornos, en esta ocasión vengo a compartirles una nota del Diario de la República titulado Petróleo, oro y manufacturas químicas, los que están jalonando las exportaciones. En el primer cuatrimestre del año, las ventas externas sumaron 18.400 millones de dólares. Frente al mismo periodo del año 2025, las ventas externas crecieron 14,5%. Esta nota es escrita por Juliana Trujillo Velázquez. El petróleo, el oro y las manufacturas químicas impulsan el comercio exterior colombiano. El DANE reveló que en abril las exportaciones alcanzaron 4.600,4 millones de dólares FOB, un aumento del 11,7% frente al mismo mes de 2025. La tendencia también se mantiene en el acumulado del año. Entre enero y abril, las ventas externas sumaron 18.400,2 millones de dólares FOB, lo que representa un crecimiento de 14,15% frente al mismo periodo del año pasado. El grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas sigue siendo el principal motor de las exportaciones colombianas. Según el DANE, las ventas externas de este segmento alcanzaron 7.181,5 millones de dólares FOB entre enero y abril, un aumento del 14,6% frente al mismo periodo de 2025. Además, aportó 5,7 puntos porcentuales al crecimiento total de las exportaciones. Entre los productos más exportados en lo corrido del año, el petróleo y sus derivados lideran con ventas por 5.056,6 millones de dólares. Le siguen el oro no monetario con 2.939 millones de dólares, el café con 1.651 millones de dólares, el carbón con 1.502,2 millones de dólares y las manufacturas de productos químicos con 1.349,7 millones de dólares. Aunque el café se mantiene entre los productos con mayor participación en las exportaciones, el sector agropecuario redujo su aporte al crecimiento de las ventas externas, en contraste con el dinamismo mostrado por los combustibles y los productos de las industrias extractivas. En los primeros meses del año 2026, el año registró ventas por 5.002,5 millones de dólares FOB, lo que representó una caída del 1,6% frente al mismo periodo de 2025. Ese resultado obedeció en buena medida a la reducción de 13% en las ventas de café frente al año anterior. A esto se sumó la caída del 7,7% en las exportaciones de flores. En conjunto, estos dos productos restaron 6,2 puntos porcentuales al desempeño exportador del sector agropecuario. El tercer sector reportado por el DANE, queridos oyentes de Multientornos, es el de las manufacturas, cuyas ventas alcanzaron 3.272,3 millones de dólares FOB, lo que representa una caída de 3,1% frente a los primeros 4 meses de 2025. Sin embargo, dentro de este grupo, las manufacturas de productos químicos han ayudado a sostener el desempeño del sector.
Estas registraron un crecimiento de 2,6% frente al primer cuatrimestre del año pasado y aportaron 0,2 puntos porcentuales al resultado total de las manufacturas. Javier Díaz, presidente de Analdes, destacó el peso que han mantenido las exportaciones de petróleo y carbón en lo corrido del año. Según explicó, abre comillas, el mundo sigue demandando petróleo y carbón. El conflicto en el estrecho de Hormuz elevó los precios y permitió una recuperación de las exportaciones colombianas. En particular, este factor geopolítico impulsó las ventas de carbón que venían siendo muy golpeadas, cierra comillas. En relación con ese panorama, el presidente de Analdes también se refirió a la transición energética y a la diversificación hacia fuentes alternativas impulsadas por el actual gobierno. Abre comillas, detener la exploración de petróleo, carbón y gas fue un error. Hoy lo estamos pagando al importar precios mucho más altos, cuando deberíamos estar aprovechando esta coyuntura para exportar, afirmó. Sobre el desempeño del sector agropecuario, Díaz explicó que las condiciones climáticas afectaron cultivos clave como el café. A esto se suma una menor producción cafetera y la caída de los precios internacionales, impulsada por la recuperación de la oferta de Brasil. Para el dirigente gremial, si estas condiciones se mantienen, el desempeño del sector podría deteriorarse más aún con la llegada del fenómeno del Niño. Sobre este punto, Jorge Bedoya, presidente de la SAC, señaló que el impacto del próximo evento climático dependerá de su intensidad, duración y de las regiones donde tenga mayor incidencia. Además, enfatizó la necesidad de un mayor apoyo estatal para enfrentar estos episodios. Abre comillas. Aunque este gobierno ha hecho esfuerzos importantes, no ha destinado los recursos suficientes para que la gente realmente se prepare frente a estos fenómenos climáticos, cierra comillas. Seguidamente viene un subtítulo denominado Los departamentos de más peso. En los datos relevados por el DANE también se evidencia el peso que tienen las distintas regiones del país en el comercio exterior. Cartagena continúa siendo el principal centro exportador con ventas externas de $7.572 millones en los primeros 4 meses del año. Le sigue Medellín con $3.164 millones, mientras que Buenaventura ocupa el tercer lugar con $1.934 millones. Ha finalizado Multientornos. Muchas gracias por tu compañía.